Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa Francisco en audiencia general explica el valor de las personas comunes en la vida cotidiana. Queridos hermanos y hermanas, proseguimos hoy con la segunda catequesis sobre San José, referida a su papel en la historia de salvación. Los evangelios, aun cuando dejan claro que José no es el padre biológico de Jesús, afirman que es su padre a pleno título. Su figura a través de las dos genealogías que recogen los evangelistas, Mateo y Lucas, evidencia cómo Jesús se hace presente en la historia y de ese modo da cumplimiento a la alianza de Dios con el linaje de Abraham y a la salvación de la humanidad. Además de este valor teológico, José se muestra como esa presencia cotidiana, discreta, escondida, que sostiene a Jesús y a María. En ambas imágenes nos enseña que nuestras vidas, como la de Jesús, están sostenidas por personas comunes que nos preceden y nos acompañan. Esos anónimos de la fe. Esas personas tejen con nosotros la historia de nuestra vida. Por esta razón, José no solo es el custodio de la Sagrada Familia, sino que también es el custodio de la Iglesia, prolongación del cuerpo de Cristo, y podemos encontrar en él el sostén, la intercesión y la guía en los momentos de dificultad. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a pedir con confianza a San José la capacidad de valorizar los vínculos de nuestra vida, valorizar a las personas comunes que nos acompañan y sostienen, para que nadie se sienta solo y abandonado, y todos puedan reconciliarse con la propia historia, viendo en ella la providencia de Dios, pese a su debilidad. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El sumo pontífice entrega a obispos italianos lista de bienaventuranzas para los obispos. El Papa Francisco entregó un texto titulado Las bienaventuranzas del obispo a los miembros de la Conferencia Episcopal Italiana. El mensaje fue escrito originalmente por el arzobispo de Nápoles. Después de leerlo, el Papa Francisco decidió compartir el texto con los más de 200 obispos reunidos en Roma en la asamblea plenaria. Refleja la idea del Papa sobre cómo los obispos de todo el mundo deben llevar su vida como pastores en el mundo actual. Entre las que aparecen están las siguientes. Bienaventurado el obispo que hace de la pobreza y del compartir su estilo de vida. Bienaventurado el obispo que considera su ministerio un servicio y no un poder. Bienaventurado el obispo que no se encierra en edificios administrativos y se convierte en un burócrata. El mensaje del Papa es una regla de estilo dirigida no solo a los obispos italianos, sino a cada uno de los más de 5.000 obispos católicos de todo el mundo. Este es el mensaje del Papa Francisco a los obispos. Como obispo de Roma, el Papa Francisco ha hablado mucho sobre qué pueden hacer los obispos para ser mejores pastores. Cuando ordenó obispo a su ex maestro de ceremonias, el Papa subrayó que la principal obligación de un obispo es la oración. Il primo compito del vescovo è pregare, e non come un pappagallo, no, pregare col cuore. Pregare, non ho tempo, no, togli le altre cose, ma pregare. È il primo compito del vescovo. En una reunión con los presidentes de las conferencias episcopales europeas, Francisco explicó que la mayor aspiración de los obispos no debe ser hacer carrera. Può essere anche il nostro problema.
concentrarsi sulle varie posizioni nella Chiesa, su dibattiti, agende, strategia e perdere di vista il vero programma, quello del Vangelo, lo slancio della carità, l'ardore della gratuità. El Papa también pide a los obispos que ayuden a los católicos a huir del conformismo y recordar el ejemplo de cristianos ejemplares, como los mártires. Il demonio è furbo, dicevo, e mi farà questa proposta. Il benessere religioso, ma siamo buoni cattolici, ma fino a qui, e vi toglierà la forza. Non dimenticatevi, per favore, siete figli di martiri e lo zelo apostolico non si può negoziare. Y recuerda a los obispos que por encima de todo tengan en cuenta que su posición es de servicio, no de poder. Non si è vescovi, sacerdoti o diacono perché si è più intelligenti, più bravi e migliori degli altri, ma solo in forza di un dono d'amore elargito da Dio nella potenza del suo spirito per il bene del suo popolo. Casi 30 años después de ser ordenado obispo, esta es la amplia experiencia que el Papa Francisco ofrece a los obispos sobre cómo deben ejercer su ministerio. El Santo Padre pide rezar por las víctimas de la masacre en Wisconsin. Il giorno di oggi Francisco ha expresado su dolor por la masacre en Wisconsin del pasado 21 de noviembre. A través de un telegrama enviado al arzobispo de Milwaukee, le pide que transmita la seguridad de su cercanía a las víctimas. Dice que reza por las almas de los fallecidos. El texto, firmado por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, concluye implorando la curación y el consuelo de los testigos del atropello mortal. Francisco reza para que tengan la fuerza espiritual para vencer el mal con el bien. Y ahora les invitamos a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy seguimos meditando el capítulo 21 de San Lucas. Y ahora estos versículos nos hablan de la persecución, de la traición que vamos a sufrir por ser discípulos suyos. Nos calumniarán, nos llevarán ante los tribunales, nos acosarán y nos acusarán de muchas cosas, pero nosotros debemos de mantener siempre la confianza y la mirada en Jesús. Y no nos debemos de preocupar porque los amigos hablan mal, porque la familia nos traiciona, porque la familia incluso se nos ha venido en contra. Porque en esos momentos, cuando todo parece estar perdido, es cuando la luz de la esperanza, la luz de la fe, cumple su acometido y fortalece todo nuestro ser. Por lo tanto, cuando nos persigan, cuando nos calumnien, cuando hablen mal de nosotros, alegrémonos y gocémonos en el Señor, porque nuestras vidas están en el camino correcto, aún en medio de las dificultades, del dolor, de la incertidumbre, de la pobreza, aún en medio de la traición. Nuestras vidas están siendo fortalecidas por aquel que ya pagó el precio en la cruz. Sí, nuestro Señor Jesucristo. Pidamos a la gracia de Jesús, para que nos ayude a ser fieles en esos momentos, para que nos ayude a perseverar en nuestro testimonio de vida, aún en medio de la traición, el dolor, en medio de la tristeza, en medio de todo aquello que acecha nuestras vidas. Porque cuando somos fieles a Dios, en el momento de la prueba, salimos victoriosos con Él en la cruz, disfrutando de la resurrección preparada para sus hijos. Que así sea. Estas son las noticias más importantes de los Estados Unidos. Biden ordena abrir compuertas de la reserva petrolífera. Los estadounidenses
Entonces, de cara al Día de Acción de Gracias y debido a la crisis económica tras la pandemia del COVID-19, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó el martes abrir las compuertas de la reserva de petróleo del país. La medida es liberar 50 millones de barriles de petróleo de la reserva estratégica de Estados Unidos para tratar de compensar los altos costos de energía. En otras informaciones, Estados Unidos registra por varias semanas un incremento de nuevos casos de coronavirus. Pese a ello, la Casa Blanca no tiene previsto ordenar cierres o nuevas restricciones masivas. Las 3 últimas semanas han acaparado la atención de los equipos sanitarios en Estados Unidos por este incremento de casos de COVID-19. De acuerdo con cifras del Departamento de Salud, en la última semana han sido detectados 92.800 casos al día. Por último, la cifra de muertos ascendió a 6 personas después de que un vehículo embistiera el pasado domingo contra los asistentes a un tradicional desfile de Navidad cerca de Milwaukee, en el estado de Wisconsin. Esto según informaron fuentes judiciales. La víctima número 6 fue un niño de 8 años. El hombre acusado de conducir el vehículo hizo este martes su primera aparición ante la corte. Está acusado de homicidio. Se trata de Darrell Brooks, residente de Milwaukee, quien fue arrestado cerca del lugar de los hechos el mismo día. La policía descartó que estuviera relacionado con el terrorismo el suceso y dijo que Brooks, quien estaba en libertad bajo fianza por un caso de abuso doméstico, actuó solo. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Biden toma acciones para reducir el precio de la gasolina y resolver la crisis de suministros. Todo para bajar los altos precios de la gasolina de las últimas semanas que están impactando a los estadounidenses. Con una sorprendente maniobra, la administración Biden anunció que empezó a utilizar las reservas de petróleo de Estados Unidos en un esfuerzo por combatir el reciente fenómeno. De hecho, el Departamento de Energía liberará 50 millones de barriles de petróleo de la reserva estratégica, una medida coordinada con otros países. Reuní a otras naciones para contribuir a la solución. India, Japón, República de Corea y el Reino Unido han acordado liberar petróleo adicional de sus reservas, y China también puede hacer más. Esta acción coordinada nos ayudará a lidiar con la falta de suministro. La medida se produce cuando la oposición republicana critica frecuentemente al presidente Biden por los precios en las gasolineras y mientras millones de estadounidenses se preparan para viajar en el fin de año. La decisión de Biden podría desencadenar un enfrentamiento con naciones productoras de petróleo que consideran la maniobra de Biden como injustificada y que distorsiona los mercados de energía. Además, el presidente habló sobre la crisis de la cadena de suministro, prometiendo que no faltarán productos en las tiendas para las fiestas de fin de año, gracias a su intervención en los principales puertos del país y con los grandes distribuidores. Reuní a la mano de obra y la gerencia y les pedí que intensificaran y cooperaran. Pasar de operar los puertos de 40 horas a la semana en esos puertos a 24 horas por día, 7 días a la semana. Los grandes distribuidores y otros han acordado mover los productos más rápidamente y almacenar los estantes más rápidamente. Según la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, la estrategia de utilizar las reservas sirve solamente por ahora, mientras ya en las próximas semanas los precios bajarán, dijo. Lo que queremos hacer con esta acción es cerrar la brecha entre los altos precios de hoy, tratar de reducirlos como podamos dentro de nuestra área de competencia, aumentando la oferta a la que tenemos acceso a medida que avanzamos y el mercado se corrige a sí mismo y con suerte aumenta la oferta del sector privado. Aún así, según los expertos, no está claro si las acciones presidenciales podrán realmente solucionar la crisis en la cadena de suministro. Al mismo tiempo, no se sabe cuánto impacto tendrá en los precios de la gasolina la medida de la Casa Blanca con sus reservas. Pero está claramente diseñado para hacer dos cosas. Una es hacer que los estadounidenses piensen que el presidente está en el caso de que está tratando de reducir los precios de la gasolina y, al trabajar con nuestros aliados, incluida China, está enviando una señal a la OPEP de que vamos a tomar esto en serio. Si no aumenta la producción, liberará las reservas. Hablando de los precios del petróleo, ya han comenzado a bajar independientemente de los esfuerzos de la administración Biden, en parte debido a los temores de que nuevos bloqueos en Europa reduzcan la demanda.
Los expertos en energía también han dicho que la producción está aumentando a medida que la economía mundial emerge de la pandemia, lo que debería aliviar las presiones sobre los precios. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América. Un acuerdo bipartidista en Estados Unidos llega a contradecir la ley de agentes extranjeros que se quiere aprobar en El Salvador. Y las presiones sobre el gobierno salvadoreño y la Asamblea Legislativa continúan para que den marcha atrás en los intentos por aprobar la ley de agentes extranjeros. A nivel internacional existe preocupación porque de aprobarse esa iniciativa se afectarán proyectos de beneficio que se ejecutan en el país. Así lo dijeron los representantes de Albio Sayers y Mark Green, presidente y miembro de alto rango respectivamente del Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara sobre el Hemisferio Occidental de los Estados Unidos. Instamos a la Asamblea Legislativa salvadoreña a reconsiderar su propuesta de ley de agentes extranjeros y evitar socavar las operaciones de organizaciones no gubernamentales independientes en El Salvador. El proyecto de ley daría una discreción ilimitada al Poder Ejecutivo para cerrar organizaciones independientes bajo el pretexto de proteger el orden público. También afectaría al periodismo independiente, al tiempo que impondría sanciones fiscales aplastantes a los grupos de caridad y organizaciones religiosas que trabajan para ayudar a los salvadoreños más vulnerables. A pesar de las afirmaciones del gobierno salvadoreño, esta legislación no se parece en nada a la ley de registro de agentes extranjeros FARA de los Estados Unidos, pero es muy similar a las leyes ratificadas por regímenes autoritarios en Nicaragua y Venezuela, que aceleraron la transición de la democracia a la dictadura en ambos países. Ambos dijeron que existe un acuerdo bipartidista en el Congreso de que la ley de agentes extranjeros de El Salvador dañaría a la sociedad civil, al periodismo independiente y a las organizaciones locales que ayudan a los salvadoreños más vulnerables. Por su parte, la congresista Norma Torres dijo que les alienta que los legisladores salvadoreños se hayan detenido para revisar más de cerca las implicaciones y los posibles resultados del proyecto de ley. Ahora nos vamos a Sudamérica, nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Cáceda, informando desde el Perú para la cadena hermana AVA Televisión y JN19. Comenzamos este informativo comentándoles que las autoridades peruanas han revelado que reciben al año más de 400.000 denuncias contra la violencia contra las mujeres. Elvia Barrios Alvarado, presidenta del Poder Judicial, ha revelado que este poder del Estado ha recibido hasta 450.000 denuncias al año por violencia contra las mujeres. En estos casos, según las autoridades, el 90% de los jueces y juezas han logrado dictar medidas de protección a favor de las víctimas. La presidenta del Poder Judicial realizó el anuncio de estas terribles cifras en medio de la inauguración del módulo judicial integrado de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar de la Corte Superior de la Libertad ubicada en Trujillo. Barrios resaltó que desde el Poder Judicial se trabaja constantemente para erradicar de raíz la violencia histórica que existe contra las mujeres. Manifestó que se ha creado un botón de pánico que es un aplicativo netamente necesario para proteger a las víctimas de violencia. Además, también mencionó y resaltó la eficacia del aplicativo Seguras, que se encarga de indicar a las usuarias a saber cómo llegar a los establecimientos vinculados con las sugerencias de protección de las víctimas de violencia. Continuando con la información, a través de Migraciones se mencionó que hay miles de pasaportes que no han sido recogidos. La misma entidad ha mencionado que si estos pasaportes no son recogidos dentro de los 60 días, serán eliminados. A través de la Superintendencia Nacional de Migraciones, se anunció que existen más de 8.000 pasaportes que todavía no han sido recogidos, pasaportes tramitados por parte de ciudadanos peruanos. Según la entidad que emite los pasaportes en el Perú, existe el artículo 34 del reglamento de la Ley de Migraciones que indica que toda persona o ciudadano que no recoja su pasaporte después de los 60 días calendario de haber sido expedido, perderá totalmente el documento, ya que será eliminado y la única forma de volver a obtenerlo es realizando un nuevo trámite. Por tal motivo, las autoridades exhortan a los miles de ciudadanos peruanos que todavía no han recogido sus pasaportes a acercarse a las oficinas donde las tramitaron para que puedan obtenerlo. Cabe recordar que la sede central de Migraciones, ubicado en el distrito de Breña,
Atiende de lunes a domingo las 24 horas del día y no es necesario obtener una cita para poder asistir. De la misma forma, los ciudadanos que deseen tramitar o ya han tramitado sus pasaportes en las jefaturas zonales y agencias descentralizadas podrán acudir a dichos locales de acuerdo a los horarios de atención. Continuando con la información, ahora nos vamos a noticias del ámbito católico. La fe actúa por la caridad es como han denominado a la colecta diocesana 2021 que ha sido promovida por el Obispado de Chosica. Con el fin de apoyar a los más pobres y vulnerables del Perú, la diócesis de Chosica se encuentra promoviendo la colecta diocesana 2021 denominada La Fe Actúa por la Caridad y que se realizará el domingo 28 de noviembre. La comunidad de fieles de Chosica se encuentra invitando a todas las parroquias y grupos de oración que deseen unirse a la gran colecta que se realizará este próximo fin de semana. La colaboración se llevará a cabo en medio de las celebraciones de la misa del domingo. De la misma forma, todas las personas que asistan podrán solicitar sobres a sus párrocos para realizar sus donaciones personales, grupales o institucionales. Todo lo que se llegue a recaudar en la colecta diocesana 2021 servirá para que la iglesia de Chosica pueda seguir ayudando a los más pobres y vulnerables, especialmente en este tiempo de pandemia por coronavirus. Además, también servirá para apoyar el sostenimiento de las pastorales social, Cáritas, evangelización misionera, juvenil, comunicación, entre otras, así como también se ayudará a la generación de un fondo sacerdotal y al sostenimiento continuo del Seminario Mayor San Martín de Porres. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Muchas gracias por su gentil sintonía. Reportó Kevin Cáceda desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión. Permiso. Estas son algunas de las conclusiones de la sesión plenaria de la tarde en la Asamblea de El Salvador. La sesión plenaria presentaron los diputados de Nuevas Ideas la ley de dominio eminente que busca y pone en prioridad a los intereses de la Dirección de Obras Municipales. Esta dice que si el Estado considera de interés alguna propiedad, el caso pasaría al juez primero de instancia y según el artículo 8 de esta propuesta de ley, el Estado puede adjudicarse hasta 2 propiedades. Veamos las declaraciones de los diputados de oposición. Por tanto, el que esté aquí sujeto a expropiación, realmente lo único que va a tener que pelear es el precio de la indemnización. Estamos hablando justamente de que a ustedes le van a quitar su inmueble o su casa siempre que el Estado, a través de la Dirección Nacional, lo catalogue como de interés social o interés. También en la sesión plenaria, los diputados de la bancada CIAN presentaron la Ley Simplificada de Adquisiciones para Obras Municipales, siempre apoyando la ADOM, la cual busca que las contrataciones para este nuevo instituto municipal se hagan de una manera más fácil y precisamente por eso especificaron que la LACAP no cumple con las características de este instituto. Veamos las declaraciones. Yo no voy a dar mi voto porque esto es darle discrecionalidad a esta dirección que va a tener un poder absoluto y total sobre los 262 municipios del país y esto estaría como creando una mayor concentración de poder en una sola institución y creando nuevos mecanismos hasta expeditos para la adquisición de compras sin saber si se van a seguir los procesos de ley correspondientes. Son varios proyectos de ley que van orientados en el mismo sentido, pero en el cual dejan también una serie de cuestiones ocultas que no se sabe quién tiene el criterio o bajo qué criterios se van a estar tomando estas decisiones. Y en otros temas, diputados de Arena, Vamos y Nuestro Tiempo mostraron su gratitud a la encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Mains, y además mostraron su descontento ante las relaciones diplomáticas que ha tenido este Estado. Dio ayuda para la investigación del delito, inaugurando recientemente el más moderno Instituto de Ciencias Forenses y Criminología de América Latina. Gracias a la gestión de la encargada de negocios, se ayudó al Ministerio de Salud. Gracias a ella, se hicieron proyectos de beneficio. ¿Qué es lo que nos preocupa en el fondo? Poco a poco nos quedaremos solos. ¿Será eso lo que pretende nuestro gobierno? ¿Que quedemos aislados y solos?
En el mundo moderno ningún país, por más poderoso que sea, puede actuar en solitario y puede enfrentar los grandes desafíos. En otros temas, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó en la Asamblea una solicitud de un préstamo de más de $200 millones, el que busca eliminar la brecha digital, otorgando elementos tecnológicos e Internet a los centros educativos. Hoy, 24 de noviembre, el santoral de la iglesia nos presenta el día de San José de Pignatelli. Conozcamos más de su historia. Apoyado sobre la carcomida baranda de la cubierta, el padre José de Pignatelli permaneció largo rato mirando a su querida Tarragona y recordando el cálido transcurso de su noviciado jesuítico en ella. Cuando el puerto se perdió atrás del horizonte, volvió a la realidad y reanudó el trabajo de consuelo y asistencia a sus compañeros que, apiñados en todo el desvencijado barco, no dejaban espacio ni para caminar entre ellos. Y a la par que le repartía comida, consuelo y amor, oraba pidiéndole a Dios que aliviara sus penurias y las de los otros 531 jesuitas, que repartidos en el convoy de 12 bajeles que seguían el suyo, apenas empezaban ese 3 de abril de 1767, una penosa travesía al garete, porque en la mayoría de los puertos en los que pidieron asilo no les permitieron desembarcar y en unos pocos los aceptaron temporalmente. Se dieron casos en los que tuvieron que aguantar en sus embarcaciones fondeadas en los muelles durante varias semanas, y ello naturalmente melló la salud de los más viejos y algunos murieron sin tocar tierra. En todo este periplo, el padre José Pignatelli se convirtió en el ángel de la guarda de todos, labor que se apechó con mayor celo y amor cuando por fin la flota arribó al puerto de Sestri el 22 de septiembre de 1768. Y desde allí encabezó la marcha a pie de los exiliados, que duró 3 semanas, hacia el corazón de los estados pontificios, en donde ya lo esperaba una legión de 5.000 jesuitas expulsados principalmente de Francia y de los dominios de España, incluso los de ultramar, y con mucha dificultad logró ubicarlos en distintos conventos de la Compañía en Roma y en otras ciudades cercanas, sin descuidar el espíritu ni la práctica de la regla de San Ignacio. José Ignacio Pignatelli, nacido el 27 de diciembre de 1737 en Zaragoza, España, quedó huérfano de padre y madre antes de cumplir los 10 años, pero sus hermanos mayores, Joaquín y María Francisca, que se hicieron cargo de él y de su hermano menor Nicolás, los matricularon en el Colegio Jesuita de Zaragoza, en el que José se destacó por su piedad precoz, su devoción a la Santísima Virgen y su decidida entrega a los estudios básicos, lo que le abrió de par en par las puertas del noviciado de la Compañía de Jesús en Tarragona, al que ingresó cuando contaba 16 años en 1753. 2 años después continuó en Manresa su preparación en retórica, lenguas griega y hebrea, de ahí pasó a Calatayud, en donde terminó filosofía, y volvió a Zaragoza para completar su formación teológica y recibir la ordenación sacerdotal en 1762. Dada su precaria salud, le permitieron quedarse allí como profesor de gramática latina, pero el padre José Pignatelli no se olvidó de su verdadera vocación, el amor por los desvalidos, y se puso al servicio de los enfermos y los presos en el hospital y en la cárcel de la ciudad. Cuando comenzó, en 1767, la persecución contra los jesuitas en España y Francia, por razones políticas e instigación de la francmasonería de ambos países, permaneció firme y salió con todos sus compañeros hacia el exilio, en el que encarnó el liderazgo espiritual que requería la situación, y mucho más después de que el Papa Clemente XIV, presionado por Carlos III de España y Luis XV de Francia, suprimiera oficialmente la Compañía de Jesús el 21 de julio de 1773, medida que dejó desamparados y proscritos a 24.000 jesuitas en todo el mundo. Afortunadamente, una lucecita quedó encendida en Rusia, en donde la emperatriz Catalina la Grande se negó a cumplir esta bula y permitió que allí siguieran viviendo en comunidad, ejerciendo su apostolado, y acogió a muchos exiliados jesuitas. Entonces, San José de Pignatelli aprovechó y por esta rendija coló a los novicios que fueron recibidos en los conventos rusos y mantuvo la llama ignaciana encendida
porque atendía a los desvalidos, visitaba las ciudades en las que vivían como seglares abandonados, los proveía, acompañaba, animaba y luchaba ante todas las instancias para la restauración de la compañía. Y tanto esfuerzo empezó a dar resultado a principios del siglo XIX, cuando el Papa Pío VII flexibilizó la posición de la Iglesia y cautelosamente enfrentó la oposición de Napoleón y de otros monarcas que insistían en la supresión, pero el tiempo no le alcanzó a San José Pignatelli para ver rehabilitada la Compañía de Jesús, porque murió en Roma el 15 de noviembre de 1811 y 3 años después, el 7 de agosto de 1814, el mismo Papa Pío VII oficializó el restablecimiento de la Compañía de Jesús en todo el mundo. El Papa Pío XII lo canonizó el 12 de junio de 1954 y lo reconoció como el restaurador de la Compañía de Jesús. Por eso hoy, 24 de noviembre, día de su festividad, pidámosle a San José Pignatelli que conserve nuestra fe cuando creamos que todo se ha perdido. Y para concluir nuestro noticiero, lo dejamos con la intención del Papa Francisco para el mes de noviembre, que es sobre las personas que sufren depresión. La sobrecarga de trabajo, el estrés laboral, hacen que muchas personas experimenten un agotamiento extremo, un agotamiento mental, emocional, afectivo y físico. De ahí la tristeza, la apatía, el cansancio espiritual terminan por dominar la vida de las personas que se ven desbordados por el ritmo de la vida actual. Procuremos estar cerca de los que están agotados, de los que están desesperados, sin esperanza. Muchas veces escuchando simplemente en silencio, porque no podemos ir a decirle a una persona, no, la vida no es así, escúchame, yo te doy la receta. No hay receta. Y además, no olvidemos que junto al imprescindible acompañamiento psicológico, útil y eficaz, las palabras de Jesús también les ayudan. Me viene a la mente y al corazón, venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Recemos para que las personas que sufren de depresión o agotamiento extremo reciban apoyo de todos y reciban una luz que les abra a la vida. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.avatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.